Boys, hoy nos encontramos en Suwon, en una fortaleza antigua de la dinastía de Joseon, sí, la misma dinastía de el otro video en donde visitamos los templos en Seúl. Eso que ven a mis espaldas solamente es una parte de la fortaleza creada en 1800 alrededor. Esta fortaleza se supone que era una tumba. Era la tumba que le creó su hijo a su papá. Obviamente después fue usada con fines militares, porque la fortaleza está gigantesca. Veamos qué nos ofrece esta fortaleza. Hoy es un día nublado en Suwon, entonces esperemos que no nos llueva. Y es que esto que está aquí solo es la probadita de lo que se viene. Porque si se dan cuenta está como en medio, o sea, literalmente es como una glorieta. Y en medio de la glorieta está ese edificio majestuoso. Tremenda glorietita. Tremendo campanón. Low-key quiero tocarla. Y ahora sí, fíjense cómo ya estamos llegando. Y el tamaño de esta explanada, no sé si la entrada es por ahí o por allá. Curioso es que todo el suelo tiene como grabadas ciertas figuras, como que te están contando una historia del templo o de la fortaleza más bien. Está impresionante, ¿eh? Asumí que esta es la entrada real, pero miren allá algo que me llamó la atención. ¡Maldición, hermano! ¿Qué es eso? Ese es doblaje de español castellano, ¿no? Al parecer allá hasta arriba hay algo. Si lo vamos a tener que subir o se viene una buena caminata. Y en efecto aquí es la entrada. Cuesta 1500 wones. Y este es el ticketcito. Está barato, la verdad. Son como 20 pesos mexicanos. Muy barato, $1. Y ya vamos a entrar, pero por lo que veo, este es un palacio temporal. En la dinastía de los Joseon se crearon muchos palacios temporales, es decir, palacios que se usaban nada más de vez en cuando, ¿no? El rey no vivía aquí, sino que lo visitaba de vez en cuando. En donde vivía es en el otro video en el que fuimos. Entonces este palacio era como su segunda casa. Esto pasa en los años entre 1776 y 1800. Después matan al rey y entonces es su hijo el que le hace una tumba en esta fortaleza. Sin embargo, después en 1910 a 1945, al parecer los japoneses invadieron Corea y destruyeron muchos de estos palacios temporales. Entonces, lo que vamos a ver es una reconstrucción que se inició en 1994, es decir, hace 30 años. Y muchas de las cosas se terminaron en el 2002, 2004. Y así acabamos de pasar el main gate. Eso parece como que fueran personas de verdad, ¿no? Pero las vestimentas típicas tradicionales. Algo que podemos notar diferente a el otro palacio es como estos símbolos de yin yang, ¿no? Que están marcados en todas las puertas principales. No sé bien a qué se deba, pero está curioso. Aunque si se fijan, si vieron el otro video, pues es muy similar, ¿no? La distribución y la arquitectura. Hay 3 maneras de entrar aquí. Nosotros nos estamos metiendo por el camino de en medio, que es tan amplio justamente porque aquí los oficiales pasaban con sus carrozas y pues pasaban muchas personas. Y como se pueden ver, como es un día medio nublado, ahora sí tenemos esto para nosotros solos.
Y miren, lo que está muy padre es que aquí adentro sí está reconstruido ciertos escenarios. Se supone que esto es un banquete real en los años 1795 y así se vestirían las personas, así estaría distribuido el espacio, así sería el área principal y ese sería el rey sentado en el cuarto en donde recibe a otras personas importantes. Así se vería por atrás, muy majestuoso y también me gusta que esté siempre lleno de naturaleza atrás, ¿no? Es como un bosque, tener un bosque atrás de tu casa. Y siento que te puedes perder fácilmente aquí. Y todavía más atrás está esta parte como muy bonita. De noche se debe de ver muy padre. Y pues como pueden ver, el lugar es gigantesquísimo y hay muchos lugares a donde ir. Pero pues creo que ya hemos visto algo similar en el otro palacio. Entonces vamos a intentar llegar al pabellón hacia arriba y ver cómo está la vista desde allá. Y eso de ahí sería un puesto de guardia para que pues no se te metan a robar, ¿no? Ay, vaya que está empinadito. Igual en el video no se nota mucho, pero está muy empinadito esto. Y llegamos al pabellón de los 6 lados, o después como el rey lo nombraría, el pabellón donde puedes descansar en tu edad vieja. Se supone que ese era el plan del rey antes de que muriera. Tristemente no pudo completar su plan, pero el punto es que se retirara y viviera aquí y pudiera descansar y ver el paisaje desde acá arriba. Aparte de que estos árboles se supone que en otoño pues generan una vista muy bonita. Son crisantemos. Y la verdad es que sí es una vista padre. Ahorita desde aquí se ve como todo es tradicional. Podemos ver las dos Coreas bien retratadas. Muy tradicional. Y luego allá, completa ciudad. Muchos rascacielos, edificios. Y así se ve desde el punto más alto al cual puedes subir. Atrás de mí están los muros de la fortaleza. Y al parecer allí más atrás está rejado. Se ve que alguien ha intentado saltar la fortaleza. Ahora nos vamos dirigiendo a otra parte de la fortaleza, que es como la entrada más famosa. Nada más que estamos bajando aquí por este camino que no es como tan fácil de bajar, porque está mojado y ya tiene mucho lodo. Y aparte, algo que me está pasando es como que escucho sonidos de animales o como cosas que se caen, pero estoy literalmente solo. Entonces, no sé si alguna vez ustedes han estado en algún como bosque solos. Está curiosa la experiencia. Si te da cosa a veces. Si han estado en algún bosque solos, y no me imagino en la noche, háganmelo saber. Y siento que también es fácil sugestionarse después de que escuches el primer sonido raro, como que ya todos los demás te los inventas tú, o no sé. Como que más bien ya te quedas muy al pendiente de cualquier sonidito. Pero bueno, ya bajamos. Y ahorita puedes ver cómo cruzamos esos muros para entrar a la otra parte de la fortaleza. Curioso que estoy notando es que al rey Jeonjo, al que le hicieron su tumba aquí, como que le tenía mucho respeto a la gente de la tercera edad, porque esta parte es
como un lugar en donde hacía banquetes y fiestas, pero en especial la usaba para celebrarle los cumpleaños a su mamá y a otros señores de 60 años o más. Eso es algo también que he notado aquí en Corea, que a las personas mayores se les trata con respeto y por lo general las personas mayores se ven bien, o sea, se ven saludables, se ven delgadas, se pueden caminar, o sea, todo está bien. Y por ejemplo, si tú eres extranjero y vienes aquí y eres una persona de mayor edad, te dejan usar el transporte y visitar los templos gratis, sin importar de tu nacionalidad. Entonces, eso está bonito. Y así se ve la entrada a la parte que nos faltaba del otro lado de la muralla. Muy similar a los otros, aunque como que esta está menos colorida, ¿no? Y es que esto lo que es un altar. Entonces aquí lo que se ponía era la foto del rey, bueno, la pintura más bien, y ciertos objetos personales y libros que haya escrito el rey para rendirle tributo y para, pues ahora sí que venirlo a adorar, ¿no? Eso sí, se ve que en esos tiempos el rey estaba como muy cercano a casi ser una divinidad, ¿sabes? Y se lo creían ellos también, ¿eh? Por lo que vimos en el otro palacio. Y esto, me dirán, pues que se ve igual, es que se ve igual, pero no. Esto se supone que es donde el rey se cambiaba, o sea, es como un vestidor, pero se cambiaba específicamente para entrar como en los rituales. ¿Qué rituales son esos? No sé, no dice, pero se los pongo en pantalla. Aunque me imagino que deben ser, pues, tan rituales tanto religiosos como, pues, ceremonias tradicionales. Son tintes militares, yo creo. Y luego también vean estas puertitas. Dirás, pero es que este es el mismo edificio, ¿de qué hablas? Pues no, porque si se fijan, ese tiene una pantalla. Y es que esto es una casa para los invitados y eso era de lo más importante en esos tiempos, tener como una casa para los invitados para que alaben al rey, y justamente está cerca del altar. Pero ¿por qué tiene una pantalla esto? ¿Y por qué está así? Porque esta es una de las construcciones que fue remodelada por completo, o más bien construida de cero, y la restauraron en el 2023, o sea, recientemente. Entonces, en esta sí puedes entrar, porque digamos que no es algo histórico, sino que pues es tal cual una remodelación, ¿no? Y bueno, pero es que me prometiste una fortaleza y nada más me enseñaste un templo. Pues yo también quería ver la fortaleza. Pero al parecer, para llegar a la fortaleza, te tienes que salir del templo. Tienes que caminar por esta bonita calle. Está muy peculiar esta calle, la verdad. Y entonces, después de una caminatita, ya llegamos a la fortaleza. O sea, este complejo de entre fortalezas y desde la glorietita esta donde iniciamos el video, está gigantesco. O sea, fácil, yo creo que más de una hora caminando. En serio, estoy maravillado por esta callecita. O sea, como que esto está salido de otro lado, ¿sabes? O sea, no había visto nada en Corea similar, y eso que ya llevo 2 meses. Está muy bonito por aquí. Todos los edificios de aquí mantienen como esa arquitectura tradicional, pero pues son edificios que ya tienen locales modernos. Por ejemplo, ahí está la versión del Oxxo coreana, pero en un edificio más tradicional, no en un edificio normal. Y miren, es que vean, díganme si no está bonito.
En serio, qué bonita calle, ¿eh? O sea, estoy sorprendido con la calle. La callecita sigue y me pregunto si aquí hay viviendas o si solamente es como un lugar turístico. Pero ahí hay una iglesia cristiana. Pero aquí la verdad es que está muy bonito. Y todo esto es lo que tienes que caminar si quieres pasar del templo a la fortaleza. Que en teoría están como unidos y fueron creados a la par, pero vaya, para que ahorita pases de un lado a otro, son cosas diferentes. Y seguimos caminando. Ahora esa callecita bonita se convirtió en esta, que sigue estando muy bella, solo que con otro estilo particular. Todavía no llegamos. Y al parecer ya después de esos como 15 minutos, tampoco es demasiado, de esa caminata, creo que esa sí es la entrada principal a la fortaleza. Y estamos en Hwaseomun Gate, que significa Hwaseo literalmente el oeste de la fortaleza de Hwaseong, pero realmente esta entrada está al norte. O sea, yo no entiendo nada, pero está impresionante. Y vamos a ver si podemos recorrer toda la fortaleza, si nos da tiempo. Son como 2 kilómetros de fortaleza. Pero yo lo que quiero es subir. Y así se vería aquí adentro del como punto alto de esta entrada. Y de hecho hay una parte para que descanses. Aquí se siente muy fresco y te piden que te quites los zapatos. Después de subir una caminatita, puedes ver que hay paisajes muy bonitos, incluso ahí en la subidita de la fortaleza. Y ahora nos dirigimos hasta esa parte, que no sé si sea otra gate o simplemente es un lugar donde puedes estar. Pero como pueden ver, está tranquilo. Y hasta puedes echarte tu caguamita. Y bueno, ya estamos llegando aquí a la segunda área de descanso, porque al parecer esos son áreas de descanso. No es un gate, hay que seguir caminando, pero es una bonita caminata, no mentiré. Un poco de la vista de Suwon desde arriba. Y seguimos caminando. La verdad, si por alguna razón llegan a venir a Suwon, sí tienen que visitar la fortaleza. La simple caminata ya vale la pena. Y pues al parecer creo que la fortaleza es gratis. Lo que te cuesta es entrar al templo. Entonces está bello. Y la fortaleza, que me parece que siempre está abierta en todo momento. Entonces eso está muy bien. Ya llevo unos 15 minutos más caminando. Pero si quieren visitar, sí tienen que venir preparados para caminar, porque se pone pesadita la subida. Y como pueden ver, sigue. Llegamos como otro punto, otro bastión. Si se fijan, esos hoyos son como para aparte de revisar, pues igual yo creo que meter tu fusil, ¿no? Y ta. If you know what I mean. Pero seguimos caminando.
La verdad es que sí está pesadito el trayecto. Y por cierto, todos esos sonidos que escuchan son los sonidos de las cigarras. Y por lo que me he dado cuenta en estos meses que he estado aquí en Corea, tienen varios patrones de sonido. Pero el más impresionante es cuando todas como que se sincronizan y empiezan un mega zumbido. O si se fijan ese patrón como wing, wing, y después como un prrr. Ay, como que después alguien se lo contesta. También lo he escuchado. No sé, datos curiosos de Corea, ¿no? Lo logramos. Llegamos a este punto, que creo que es el punto más alto que veíamos desde el templo. Que dije, vamos a tener que hacer una subidita. Creo que esto es lo que veíamos. Pero vean esta vista. Creo que sí vale la pena, a pesar de la caminatota que te echas. Y vean eso. Qué atascado de edificios se ve. Estos pasos en la escalera llegamos al punto más alto posible de llegar en la fortaleza de Hwaseong, que es justo donde los arqueros se preparaban para ver desde todos los ángulos si eran asediados o qué estaba pasando. Y la verdad es que sí está muy impresionante qué tanto puedes ver desde aquí. Sí puedes estar atento de las amenazas, la verdad. Creo que nunca había dimensionado de verdad cómo se hacía la guerra, ¿no? O se preparaba para la guerra la gente en esas épocas y todo lo que se construía alrededor de la guerra. Y que ahorita podemos disfrutar sin tener ese contexto tan violento. Mucha gente de la tercera edad viene hasta este punto, o sea, se hace la caminata y se ponen a descansar ahí, es lo cual me parece muy bonito. Después de hacer esa parada estratégica para retomar el aire en la zona de los arqueros, sigamos con la caminata de la fortaleza, porque ni siquiera hemos llegado a la segunda gate y no sé qué tan lejos va a estar. La verdad, como lo estoy viendo, híjole, no creo que lleguemos a las cuatro puertas, lo veo difícil. Lo que me encontré, una campanota, y la podemos tocar. Bueno, no sé si la podemos tocar, pero pareciera que sí, ¿no? Ah, no podemos. Supongo que tiene sentido, si no mucha gente siempre estaría haciendo tum, tum, tum. Es una piedra. Oigan, pero por lo que veo, puedes tocarla por dinero. ¿Dónde? ¿A quién le pago? Quiero tocarla. Al parecer ahí se compra, pero ¿cada cuándo es? Me dice que de 10 a 6 de la tarde. ¿Ya son las 6? No, son las 5. ¿Por qué no puedo comprar? La verdad sí tuvimos muy mala suerte porque justo está cerrado, y aunque estamos en horario de servicio, hoy decidieron cerrarla, pero me hubiera encantado tocar la campanota. Y al parecer, por lo que dice ahí, se toca 3 veces. Una para
agradecerle y respetar a tus padres. Otra, para desearle el bien y la salud a tu familia. Y otra, para que se realicen tus sueños. Y seguimos con la caminata. Por lo menos ya va de bajadita, ya está más ligera. El problema es que ya empezó a llover. Entonces, oh no. Por ahí hay como una parada estratégica en donde hay un lugar donde puedes comprar snacks y bebidas. Y hay un baño bastante considerado, ya teniendo en cuenta que la caminata es larga. No sé bien qué signifique, pero quiero creer que son como gritos de liberación, ¿no? Esta partecita alta de la fortaleza. Se fijan por acá, yo creo que ya podemos descender, pero es un sendero peligrosón, en el sentido de que no quiero bajar con lodo mientras está lloviendo. Y por fin creo que llegamos a la otra gate, creo, no estoy seguro. Y después de entrar por ahí, así se ve. Ahora sí es una caminata muy en la fortaleza. Esto es como lo que me imaginaba cuando me dijeron fortaleza. Muy agradable. Aunque he visto a muy poca gente joven aquí. Realmente las personas que veo que caminan en la fortaleza son gente de la edad más avanzada. Lo que he notado aquí en Corea es que a la gente le gusta mucho estar descalza y sentir como la arenita. Hay muchos espacios en donde puedes tocar suelo e incluso te piden que te quiten los zapatos. Eso está curioso, eso no lo había visto en otros lugares. Estamos llegando al centro de comando de la fortaleza. Y si se fijan, como que para llegar aquí pues sí está muy protegido, porque estaba una puerta y aparte están las dos paredes siempre rodeando. Lo malo es que ahora ya empezó a llover más fuerte y tenemos que ir de regreso. Atrás estoy un poco empapado. Y si les está gustando este recorrido casualón de la fortaleza bajo la lluvia, por favor háganmelo saber ahí en los comentarios, compartan el video, denle un like, algo. Y ahora sí vamos a conocer la segunda gate, la más famosa, por cierto, que se llama Paldalmun. Y tenemos que bajar este caminito engañosón, porque está bastante empinado. Pues dice que está a 400 metros, no está tan lejos. Y mientras bajamos les aprovecho para pedir perdón, porque no va a haber chance de que visitemos las 4 puertas. O sea, la verdad sí quería, pero es demasiado, sí es demasiado. Si alguna vez vienen aquí a Suwon y se avientan las 4 puertas, pues son mis campeones. Quiero que me digan cómo lo hicieron, porque todavía después de esto tengo que caminar un buen rato. Entonces no hay chance de que pueda caminar tanto. Llevo caminando alrededor de 5 horas ya. Entonces yo creo que ya me arden los pies. Y después sí tengo que volver a subir para la otra gate. No, ya es demasiadísimo. Lo siento, muchachos, de ese fallado. Pero se dan cuenta de lo empinado que está, igual y no se nota tanto en el video, pero estoy... O sea, aquí si te das un resbalón si mueres, yo creo. Bueno, vámonos por acá.
¿Aquí que son escaleras? Sí, mejor. Porque por allá sí está muy slippery slope. Sigo bajando y bajando. Miren ahorita ya donde estamos, ya como se ve a diferencia de donde estábamos hasta arriba. Pero ya no sé dónde va a estar el gate, o sea, no sé si es eso de ahí. Si ese es el gate. Y por cierto, vean esa construcción, esa construcción que está como muy gótica, ¿no? Se ve más europea esa cosa. Tras seguía bajando, encontré este lugar, que es un bastión. Y ahora me estarán preguntando, ¿qué es un bastión? En coreano se dice chi, que viene del chino, como de gente común. Porque se supone que dicen que la gente común es muy buena a de esconderse y de mirar. Entonces lo que hacen en un bastión es básicamente se escondían aquí y esperaban a que pasaran, y entonces ya cuando iban a caminar por ahí, ¡fam!, se les abalanzaban y los mataban. Se supone que hay 10 bastiones en la fortaleza. Entonces, así si querían asediar la fortaleza, pues en una de esas no se daban cuenta de que está toda la pared, y de repente hay un bastión donde hay muchas personas escondidas y pues sorpresa, ¿no? Estás muerto. Y pues ya eventualmente bajamos. Justamente se están coordinando las cigarras al hacer eso. Estaba en completo silencio ahorita, Aquí está una ilustración de toda la fortaleza. Chequen, nosotros el templo que visitamos al inicio es este. Luego tuvimos que entrar y entramos por esta. Es decir, nos faltó ver esta puerta. Entonces después de ahí caminamos, subimos, llegamos al punto más alto, bajamos y vamos a terminar en esta. Y lo que dice aquí es que, si se fijan, la fortaleza termina aquí, pero todavía falta para llegar a la puerta. Y eso lo que dicen es que en 1920 se destruyó esa parte de la fortaleza con la finalidad de que pudiera haber calles más conectadas y cosas así, ¿no? Pero en teoría todavía la fortaleza tendría que seguir toda esta calle hasta la puerta de Patalmún. Sería donde termina, y no me lo van a creer, amigos mías. Maboys, termina en la glorieta en la que empezamos. Es decir, la primera glorieta en donde dije, pues nada más hay una construcción así, una glorietita, realmente era la primer gate. Solo que como yo no la vi conectada con nada, pues dije, no es parte, o más bien es como algo aparte, para remembrar la fortaleza, pero no, realmente sí es parte de la fortaleza. ¡Wow! Increíble, ese giro no me lo esperaba, la verdad. Díganme si ustedes se lo esperaban, se lo vinieron a venir, porque sí me sorprendió. Terminamos en el mismo lugar en el que empezamos. Qué loco, solo que del otro lado. Pero bueno, si les gustó el video, háganmelo saber, denle un like, compártanlo con su familia. Ahí síganme en Instagram. Y si quieren apoyarme económicamente con algo, se los agradeceré infinitamente. Ahí chequen los links de la descripción. Cualquier cosa, pregúntenme. Espero que les haya gustado. Yo me di una caminata muy bonita, pero cansadísima, porque aparte hace calor y de menos estaba nublado, porque con el sol yo creo que me hubiera muerto allá arriba. Les mando un besito, Mapois. Se despide su filósofo favorito y nos vemos en el siguiente video. ¿Podemos darnos un momento para apreciar este tronco? O sea, incluso lo tuvieron que agarrar.
Está impresionante. Ay, cabrón. Ok, casi muero.